Hola, estamos reiniciando aquí la asignatura de Logística Internacional y continuamos con el tratamiento del tema de los costos, ¿no? De los costos. Anteriormente en los cuadros que se presentó, hemos estado hablando de los costos directos e indirectos. Al respecto dijimos materia prima directa, materia prima indirecta, mano de obra directa, mano de obra indirecta, ¿no? Pero también hay otra forma de ver los costos, como podemos ver aquí, como costos fijos y como costos variables, fijos y variables. Esto tiene que ver, vamos a presentar aquí un plano cartesiano. Ahí está el plano cartesiano, ¿no? Por acá está así. Y tenemos los costos, miren. Cuando los costos de una empresa son así, miren, uniformes, constantes, ¿no? Así. Toda esta parte constituye los costos fijos. Suponiendo que aquí, suponiendo que fuera acá 10.000. Y los costos variables tienen otra forma, ¿no? Como su nombre indica, los costos variables varían con la producción. Más se produce, más costos variables. En cambio, los costos fijos, aunque varíe la producción, va a ser igual. Por ejemplo, miren, voy a poner acá, vamos a suponer que aquí a esta altura se han fabricado 100 unidades. Por acá ya estamos en 200 unidades. Por acá tenemos 300 unidades y así podemos seguir poniendo de 100 en 100. Miren, los costos fijos, si fabrico 100 unidades, los costos fijos son 10.000. Ahí está los 10.000. Acá, ahí están los 10.000. Si fabrico 200 unidades, igual 10.000. Si fabrico 300 unidades, igual 10.000. Si fabrico 10.000 unidades, también va a ser 10.000 soles los costos fijos. Entonces, tenemos que los costos fijos por naturaleza permanecen constantes, no varían, aunque varíe la producción. Ejemplo de estos costos tenemos, por ejemplo, los alquileres, en algunos casos sueldos, cuando son sueldos mensuales, por ejemplo. Y así hay varios conceptos. Bien, y los costos variables nacen de acá, de estos 10.000 para arriba, ahí va, ese costo variable. En esta parte tenemos los costos variables. Podemos ver, miren, que para fabricar 100 unidades, el costo variable va a estar acá, miren, va a estar aquí, algo de 105 por ahí, ¿no? Suponiendo que sea 105 acá. Cuando fabrico 200, el costo variable está más arriba. Ahí está, miren, pues ya estamos casi en 110. Cuando fabrico, perdón, más unidades, como 300, ya el costo ya está ahí, ¿no? Y así, digamos, cuando fabriquemos más unidades va a aparecer por aquí arriba, ¿no? Entonces, esta gráfica nos indica lo siguiente, ¿no? Y reitero el concepto, ¿no? Que costo fijo es aquel que no varía, permanece constante, ¿no? No varía, permanece constante. ¿Correcto? ¿Está bien? Y en cambio, los costos variables varían de acuerdo con la producción. Si no produzco nada, no hay costo variable, pero sí va a haber costo fijo, porque el costo fijo, aunque no se haga nada, está ahí. Entonces, como quiera que el costo fijo haga o no haga, va a estar ahí, hay que desarrollar una estrategia para reducir esos costos fijos, ¿no? ¿Y cuál sería la estrategia? Muy, muy fácil, ¿no?
producir la mayor cantidad, para aprovechar esos costos fijos de mejor manera. Y los costos variables, como ya se ha indicado, varían con la producción. Si fabrico 100, tienen una cantidad. Si fabrico 200, aumenta. Si fabrico 300, aumenta. Si fabrico 1000, 10.000, 20.000, va a ir aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque los costos variables varían con la producción. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la materia prima directa. La materia prima directa y la mano de obra directa son variables. Para fabricar, por ejemplo, 100 unidades necesito cierta cantidad de personas. Para fabricar 200 necesito más personas, más sueldos, más mano de obra, ¿no? Para fabricar 300, más y más y más, ¿no? Y va agregándose ahí los costos variables, ¿no? Ahora voy a borrar esta parte del rayado que hemos hecho para ver aquí algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, acá hay los insumos. Los insumos siempre van a ser variables. Los insumos, cuando habla de insumos son los materiales, ¿no? Los materiales siempre van a ser variables como podemos ver ahí, ¿no? La mano de obra, en este caso lo está considerando fijo. ¿Por qué? Porque puede ser una mano de obra que se le paga mensual, ¿no? Por ejemplo, si usted está en una empresa trabajando, ¿no?, y te paga mensualmente, eso quiere decir que hagas o no hagas nada, hagas algo o no hagas nada, te van a pagar tu sueldo fijo, tus, tus 500, tus 1000, 2000 soles que puedas ganar, ¿no? Hagas o no hagas, te van a pagar eso. Pero en cambio también hay otros casos de la mano de obra a destajo o por contrato, ¿no? A destajo, muy conocido esta forma de a destajo, ¿no? A destajo quiere decir que tanto como fabriques vas a ganar, ¿no? Es decir, si un grupo de trabajadores fabrica 100 unidades, va a ganar una cantidad. Si fabrica 200 unidades, va a ganar más. Y si fabrica 500, va a ganar más y más. Ahí, cuando es a destajo, la mano de obra se convierte en un costo variable, ¿no? O sea, depende de la situación del contexto. Pero hay otro concepto como, por ejemplo, que son fijos los alquileres, siempre y cuando no esté sujeto a reajuste. También ahí hay una salvedad, ¿no? Los alquileres van a ser fijos siempre y cuando no esté sujeto a reajuste. Luego, el gas, en la medida, digamos, que se consuma la misma cantidad, ¿no? Si semanalmente consumo, por decir, 5 balones para que funcione una determinada máquina, ya ahí los 5 balones, punto. La electricidad, ¿no? En la medida, digamos, que no sea pronunciada la variación, ¿no? Entonces se mantiene ahí. Igualmente para los otros conceptos, ¿no? Aquí en la parte inferior encontramos remuneraciones. Cuando habla remuneraciones como fijo es porque están a un sueldo fijo, a un sueldo fijo y que no varía con la producción, no varía con la venta, no varía con nada, ¿no? Si, si estás como secretaria y haces 10 oficios, vas a ganar ese sueldo. Si hace 20 oficios, el mismo sueldo. Si hace 50 oficios, o si no haces nada y te pones ahí a ver, a revisar tu Facebook, también ganas la misma cantidad haciendo o no haciendo nada, ¿no? Cuando se establece ese tipo de contratos, porque eso está establecido un contrato, ¿no? De acuerdo con, de acuerdo con el contrato, ¿no? Pero en cambio, cuando te pagan, digamos, como ya indiqué, eh, por destajo, o también un trabajo por competencia, ¿no? o, por, o por productividad. Hoy por hoy muy utilizado en los trabajos, el trabajo relacionado con la productividad. Eso quiere decir que el trabajador más productivo debe ganar más y el menos productivo va a ganar menos, ¿no? En realidad esa es la forma más correcta de pagarle a un trabajador, ¿no? Cuando se le da un sueldo fijo, el trabajador
por filosofía, digamos, si se quiere, se relaja, se tira al abandono, le da igual, ¿no? Le da igual hacer o no hacer y se descuida, digamos, en su trabajo. Seguramente no pasa en todos los trabajadores, ¿no? Pero sí pasará en otros, ¿no? Actualmente, por ejemplo, con el trabajo remoto, no hay remuneraciones fijas, ¿no? Las remuneraciones son variables, ¿no? Tanto como haces, te pagan, ¿no? Es como a nosotros los docentes, ¿no? Yo dicto acá mis clases, ¿no? Si dicto todas mis horas semanales, voy a tener tal sueldo. Pero si dejo de dictar 2 o 3 o más horas, no me van a pagar eso, ¿no? Porque el sueldo está de acuerdo con la productividad del trabajador, ¿no? Bien, bien, luego de ese comentario pasamos a ver lo siguiente acá. Tenemos aquí, mire, el tema es este, ¿no? El punto de equilibrio. El punto de equilibrio. Y entonces cuando se trabaja con punto de equilibrio, cuando se trabaja punto de equilibrio, va a haber, digamos, una gráfica como esta que voy a presentar y después regreso ahí. Ahí está. Esta línea, mire, esta línea horizontal acá, que anteriormente ya también lo marqué, ahí están los costos fijos. Esto de acá, mire, esto de acá, ahí está bien clarito, costos variables. Y esto que está arriba es la utilidad neta. Y por acá tenemos ahí, mire bien clarito, punto de equilibrio. Aquí es el punto de equilibrio. Pero nos habla de dos puntos de equilibrio. Dice punto de equilibrio en volumen. En volumen. Aquí está el volumen, ¿no? Aquí está el volumen. Aquí están los volúmenes. Aquí están las unidades que se producen, ¿no? Que anteriormente presenté, ¿no? Ahí están. Pero también tenemos, mire acá, un punto de equilibrio en valor. O sea, en soles. Cuando habla de valor son los soles, los dólares. Y acá tenemos un punto de equilibrio en volumen, que también se le llama en Q de cantidad, ¿no? Muy, muy utilizado por los autores, el volumen como sinónimo de Q y Q como significado de unidades que se producen. Entonces tenemos ahí ese punto de equilibrio. ¿Y qué cosa es ese punto de equilibrio? Técnicamente ese punto de equilibrio es el punto donde una empresa no gana ni pierde. Punto en el cual una empresa no gana ni pierde. Es decir, que las ventas, suponiendo que sean 100, los costos también van a ser 100. Porque en el punto de equilibrio la utilidad es cero. Repito, en el punto de equilibrio la utilidad es cero. ¿Y por qué es cero? Por lo que acabo de indicar, donde las ventas es una cantidad y los costos también son la misma cantidad. Si las ventas son 20 millones y los costos son 20 millones, ese es mi punto de equilibrio, ¿no? Este punto de equilibrio es el punto donde no se gana ni se pierde. ¿Por qué? Porque la utilidad es cero. En cambio, mire, si usted mira hacia abajo, dice área de déficit. Aquí dice bien clarito, área de déficit. Toda esta área ahí que está de ese color, ¿qué color es esto? Parece un color de medio mostaza, algo así. Bueno, en ese color hay déficit. Quiere decir que una empresa que fabrica unidades, vamos a ponerle por aquí, que acá es 50, vamos a ponerle 50, por acá 100, por acá 150, por acá vamos a suponer que estamos en 200. Y el punto de equilibrio va a estar más o menos va a estar aquí en 220, por decir.
El punto de equilibrio es 220 unidades. De acuerdo con la gráfica, podemos interpretar que si una empresa produce, si una empresa produce menos de 220 unidades, estaría en zona de pérdida o área de déficit. Zona de pérdida o área de déficit. En cambio, si por acá ya estamos en 300 unidades y luego acá ya sumamos a 500 unidades y así seguimos subiendo. Y entonces, si la empresa produce unidades superiores a las del punto de equilibrio, que en este caso estoy suponiendo que el punto de equilibrio está en 20 unidades, ¿no? Entonces, si produce 221, 222, 300, 500, está en zona de ganancia o área de beneficios. Área de beneficios o zona de ganancia. Verde es esperanza, triunfo, ganancia, ¿no? Ganancia. Algunos también lo representan por un color azul, ¿no? Más común incluso es el color azul, ¿no? Pero también el verde, digamos, significa ahí esperanza, digamos, de ganar, ¿no? Bien, entonces, así es. Entonces, ¿qué le conviene a la empresa? Le conviene a la empresa producir. Le conviene producir por encima del punto de equilibrio, es decir, más de 220 unidades. Siempre que una empresa produzca más de 220 unidades, está en zona de ganancia o área de beneficio. Y algo más, en la medida que esté más arriba, ¿no? Más arriba, por acá, porque esto se ve, esta flecha continúa, ¿no? En la medida que esté por acá, digamos, lo más lejano posible significa que tendrá mayores beneficios, porque está produciendo más y muchísimo más que su punto de equilibrio. Pero esto de acá son las cantidades, 50 unidades, 100 unidades, 50 sacos, 100 sacos de algún producto, ¿no? 50 camisas, 100 camisas, 150 pares de calzado, ¿no? 200 computadoras, 300 computadoras, cualquier producto puede entrar ahí, ¿no? Cualquier producto puede utilizarse. Ahora, todo esto que está aquí en la barra horizontal, son, como hemos dicho, volumen o cantidad. Y aquí en la barra vertical están los soles. Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que por acá el costo fijo está en 10.000. Ahí, 10.000. Y ahí está la línea, miren, ahí está la línea, ahí está la línea de los 10.000. Y vamos a suponer que este punto de equilibrio acá es 20.000. De 20.000. Y por acá tenemos ya 30.000. Y más arriba ya estamos en 50.000 y así va subiendo, ¿no? Dependiendo. Y lógicamente que por acá tenemos 5.000 y por acá tenemos 2.000 y acá tenemos 0 unidades. 0 soles, ¿no? Porque acá en este lado están los soles, nuevamente reiteramos, acá están los soles. Los soles representan las ventas, ¿no? Las ventas. ¿Esto qué quiere decir, no? Si una empresa vende, miren, vende 20.000 soles, 20.000 soles, está en su punto de equilibrio. Si vende por debajo de los 20.000, por ejemplo, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, cualquier número por debajo de los 20, ¿no? Estaría en zona de pérdida. Una empresa que está vendiendo
por menos de 20.000 unidades estaría en zona de pérdida o área de déficit. En cambio, una empresa que vende por encima de estos 20.000, por ejemplo acá, mire, 30.000, está en zona de ganancia, este es zona de ganancia, ¿no? Y vende 50.000, sigue ganando, ¿no? Y vende más, estaría ya por acá, ¿no? Ganando mucho más, ¿no? De esta forma, entonces, ¿qué podemos concluir, no? Que una empresa, si una empresa vende 20.000, que era el punto de equilibrio, ahí no gana ni pierde. Y si vende menos de 20.000, va a estar perdiendo. Y si vende más de 20.000, estaría ganando, ¿no? Bueno, esa cifra de 20.000 es para el ejemplo que se me ha ocurrido en este momento, ¿no? Pero puede ser cualquier valor y depende del negocio, ¿no? Regresamos aquí. Regresamos para ver las cifras que estaban ahí. Miren acá. La venta presupuestada, ventas. Yo hablaba hace ratito de ventas, ¿no? Ahí está. Venta presupuestada 7.500. 7.500, ¿no? Mi venta presupuestada 7.500. Y los costos, todos estos costos, es igual a esto. Costos igual 7.500. Por lo tanto, aquí dice, miren, pérdidas o ganancias cero. Es decir, ese punto donde se van a encontrar las ventas y los costos constituye el punto de equilibrio, ¿no? Y ahí la ganancia es cero, no hay ganancia, es cero, no se gana ni pierde ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar con este ejemplo? Si una empresa vende menos de 7.000, va a estar en zona de pérdida. Y si una empresa gana o vende, ¿no? Vende más de 7.500, va a estar en zona de ganancia. Ganancia por acá y pérdida por acá, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta estos casos para el manejo de los costos, ¿no? Ahora, vamos a compartir un video relacionado ya directamente con los costos de transporte para el caso de la logística, ¿no? La logística requiere del transporte, ¿no? Aparte también otros servicios como los servicios bancarios, que también generan costo, los servicios de seguros, costo, las agencias de aduana, costo, ¿no? Pero el costo un tanto rutinario, permanente, que de todas maneras va a ser el costo de transporte, el transporte de la carga, el transporte de carga internacional, ¿no? Aquí a los buenos amigos de PROM Perú, a través de esta empresa Andina Freight. Andina Freight, que presta servicio para PROM Perú, nos tiene este material que debemos escucharlo, por favor. No lo vamos a pasar todo, pero al menos hasta el punto que se entienda bien el tratamiento de estos costos. El aeropuerto ahora en poco tiempo va a ser ampliado, lo que significa que vamos a tener muchas más líneas aéreas arribando a nuestro país. Y nosotros como empresarios, obviamente esto lo vemos como una gran oportunidad de negocio, porque por economía todos sabemos que al tener mayor oferta de un determinado bien, el precio baja. Si yo tengo mayor oferta de, por ejemplo, de servicio de transporte aéreo, ¿qué va a pasar con los precios que finalmente yo pago mañana de flete? Van a ser más bajos, ¿cierto? Porque vamos a tener más líneas compitiendo por nuestra carga. Y vamos a terminar, por ejemplo, de tener estos problemas que actualmente ocurren en temporadas altas, por ejemplo, cuando comienzan a salir los espárragos o las flores, muchos de nosotros como exportadores no accedemos a tener espacio dentro de las líneas porque obviamente esas grandes empresas copan la mayor cantidad de espacio, ¿no? Si todos sabemos, a nuestro país llegan líneas aéreas que no necesariamente son líneas aéreas que colocan aeronaves que son cargueros,
sino muchas de las líneas aéreas con las que transportamos nuestra carga son aviones de pasajeros nada más. Dentro de estas bodegas de pasajeros, parte de esta bodega es destinada a carga y el resto es destinada al mismo equipaje de los pasajeros. Entonces, por eso es que nuestros precios son todavía un poco altos y tenemos una restricción sobre lo que es este espacio que todavía afecta al sector exportador. Pese a que en los últimos 10 años hemos incrementado nuestras exportaciones de 0 a arriba de 60.000 millones de dólares, ¿no? Lo cual es súper bueno. Es sumamente interesante entender el transporte aéreo basado primero como un medio de transporte de mercancías, ya sea de valor, especiales, carga general, carga urgente, carga peligrosa. Vía aérea se puede transportar todo tipo de carga, ¿ok? Hay algunas partidas específicas que tienen un nivel de IMO súper alto, que obviamente las aerolíneas rechazan y que finalmente tiene que ser transportado vía marítima, pero no son los más, son algunas partidas muy especiales. Obviamente esto lo tenemos en la página web de la propia línea aérea, ¿me entienden? Tenemos diferentes tipos, además de cargas, cuando nosotros definimos la exportación. Es importante que yo como exportador defina cuál es la unidad de embarque que voy a transportar. Yo soy el logístico, ustedes son los exportadores. Para que yo como logístico pueda mover su carga desde Lima hasta cualquier país, yo necesito tener información, un feedback de información por parte de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Y esta información no solamente es qué producto es el que van a exportar y a dónde. Esa es la información básica. Lo importante para mí es saber cuál es el volumen, el peso y las características de esa mercancía. Porque el precio del flete internacional que yo pago por esa mercancía va a estar en función a estas variables, a cuál es el peso de la carga y cuál es el volumen de la carga. Ahora, dentro del... Tomar en cuenta esas características de la carga, porque de acuerdo con eso está el costo, ¿no? De ese volumen, ¿no? Volumen y peso, ¿no? Puede haber mercadería muy voluminosa, pero de bajo peso. O al contrario, puede haber, digamos, mercadería o bienes que se trasladan de poco volumen, pero muy pesado, ¿no? Como el caso de los metales, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, esas son las características que tienen en cuenta aquí para el transporte aéreo. Aquí, este señor nos está apoyando aquí, solamente se refiere a la carga de carga aérea, ¿no? Pero en forma similar digamos, el medio marítimo. El transporte aéreo, obviamente, si nosotros hacemos un comparativo entre transporte aéreo y transporte marítimo, que son los dos principales tipos de transporte, las características principales del transporte aéreo, ¿cuál van a ser? Rápidamente, en la cabeza me viene que un transporte, por ejemplo, desde Perú hasta Francia, vía marítima, es alrededor de 45 días o 40 días, ¿cierto? Es un promedio, ¿no? Dependiendo si yo recibo un servicio directo o un servicio con transbordo vía Panamá, dependiendo del servicio que yo tome. Un transporte aéreo desde Lima hasta Charles de Gaulle, que es el aeropuerto de París, es un día, ¿no? Más un día de tránsito y por el tipo de cambio, por el cambio horario, el tipo de cambio, ¿no? Cambio horario, estamos hablando de 2 días, entonces estamos hablando pues casi de el 2, 3, 4%, ¿no? del tiempo que tomaría un marítimo. Pero obviamente esto influye en que obviamente vía marítima, en un contenedor de 20 pies, por ejemplo, que es el más pequeño, yo puedo ingresar hasta 18 o 20 toneladas de carga, ¿cierto? Y un buque me puede llegar hasta 2.000 contenedores. En cambio, uno de los aviones más grandes que tenemos, que arriba de nuestro país, pues carga 100 toneladas y más, y no más, ¿no? Que equivale a ¿cuánto? A 5 contenedores. Entonces, al tener mucho más espacio el transporte marítimo y ser mucho más lento, obviamente el precio va a ser mayor. Entonces hablamos de que un contenedor hacia Francia me estaría, por ejemplo, costando alrededor de 4.000 o 4.500 dólares, mientras que la misma cantidad de carga, pongamos a un solo dólar, que no es así porque son 4 o 3 dólares, a un solo dólar, 18 toneladas, estaríamos hablando de 18.000 dólares, ¿no? Entonces, la diferencia en precios obviamente impacta directamente en los costos. Pero tenemos que entender también que obviamente hay muchos productos que son necesariamente requeridos a ser transportados vía aérea.
por diferentes condiciones, ¿no? A veces porque yo tengo una negociación con el importador y el importador me pone tiempos, ¿no? Me dice, bueno, tú tienes un programa de órdenes de compra que tú tienes que colocarme durante este año y el tiempo de rotación de inventarios debe de ser no mayor a cada 15 días, por ejemplo, ¿no? O a cada 10 días. Entonces, si yo sé que las aduanas me toman más o menos 4 días, la aduana de exportación, y 2 días la aduana de allá, y ahí nada más tengo 6 días. Entonces es imposible pensar en que yo voy a tener una alternativa vía marítima, ¿cierto? Entonces necesariamente voy a tener que hacer un transporte vía aérea. Entonces, esto obviamente va a jalar a que nosotros ya debemos ir conociendo un poco sobre los Incoterms, ¿correcto? Los Incoterms, que son estas reglamentaciones internacionales que definen cuál es la responsabilidad del exportador sobre la logística y cuál es la responsabilidad del importador sobre la logística, ¿no? En resumen, y cuando toquemos Incoterm, seguro en las siguientes clases lo hablaremos a profundidad, el Incoterm lo que hace es decirme a mí como exportador, ok, Renato, tú te vas a encargar de hacer la operación, no solamente de tener el producto listo para exportar, sino dentro de la cadena logística, por ejemplo, tú te vas a encargar además de hacer el agenciamiento de aduanas, el transporte interno y el transporte principal, por ejemplo, el aéreo o el marítimo, ¿no? Si la negociación con el importador me lleva a que yo tengo esta responsabilidad, estaríamos hablando, por ejemplo, de Incoterm SIF, ¿cierto? Donde yo tengo el costo y además el flete internacional a mi responsabilidad. Entonces, por eso es importante manejar los Incoterms, que Atento con eso, Incoterm ya mencionó uno, el CIF, costo, seguro y flete, ¿no? Del cual hemos hablado en otros momentos, incluso con casos prácticos, ¿no? Pero veamos aquí cómo lo utiliza en el transporte aéreo. listo para exportar, sino dentro de la cadena logística, por ejemplo, tú te vas a encargar además de hacer el agenciamiento de aduanas, el transporte interno y el transporte principal, por ejemplo, el aéreo o el marítimo, ¿no? Si la negociación con el importador me lleva a que yo tengo esta responsabilidad, estaríamos hablando, por ejemplo, de Incoterm SIF, ¿cierto? Donde yo tengo el costo y además el flete internacional a mi responsabilidad. Entonces, por eso es importante manejar los Incoterms, que si en realidad son 13, hay 4 Incoterms que tengo que aprenderme y que son los más importantes y son los más usados a nivel internacional, ¿no? Sería bueno que se anoten para que luego podamos nosotros revisarlo en casa, ¿no? Con tranquilidad. Son el EXWORK, el EXW, que es el Incoterm equivalente a una venta local, el Incoterm FOB, que es el más utilizado a nivel internacional, que me exige a mí como exportador colocar la mercancía encima del buque y toda la responsabilidad desde mi planta hasta el buque. El Incoterm SIF, que me implica además encargarme del flete internacional, es decir, yo tengo que contratar a la línea aérea y contratar a la línea marítima. Y el último Incoterm, el más grande, es el DDP, que es el Incoterm que implica que yo como exportador me encargue de toda la operación y el importador simplemente esté esperando en su almacén el arribo de la carga sin involucrarse en la logística internacional. EXW, EXWORK. ¿Ok? Entonces, Para que quede bien clarito eso que es de los Incoterm. Vamos a repetir esta parte. Que esta asignatura de logística no pase desapercibida, sino que al menos quede entre varias cosas esto de los Incoterm más utilizados. Incoterm lo que hace es decirme a mí como exportador, ok, Renato, tú te vas a encargar de hacer la operación, no solamente de tener el producto listo para exportar, sino dentro de la cadena logística, por ejemplo, tú te vas a encargar además de hacer el agenciamiento de aduanas, el transporte interno y el transporte principal, por ejemplo, el aéreo o el marítimo, ¿no? Si la negociación con el importador me lleva a que yo tengo esta responsabilidad, estaríamos hablando, por ejemplo, de Incoterm SIF, ¿cierto? Donde yo tengo el costo y además el flete internacional a mi responsabilidad. Entonces, por eso es importante manejar los Incoterms, que si en realidad son 13, hay 4 Incoterms que tengo que aprenderme y que son los más importantes y son los más usados a nivel internacional, ¿no? Sería bueno que los anoten para que luego podamos nosotros revisarlo en casa, ¿no? Con tranquilidad. Son el EXWORK, el EXW, que es el Incoterm equivalente a una venta local, el Incoterm FOB, que es el más utilizado a nivel internacional, que me exige a mí como exportador colocar la mercancía encima del buque y toda la responsabilidad desde mi planta hasta el buque. El Incoterm SIF, que me implica además
encargarme del flete internacional, es decir, yo tengo que contratar a la línea aérea y contratar a la línea marítima. Y el último Incoterm, el más grande, es el EDP, que es el Incoterm que implica que yo como exportador me encargue de toda la operación y el importador simplemente esté esperando en su almacén el arribo de la carga sin involucrarse en la logística internacional. EXW, Ex-Work. ¿Ok? Entonces, es importante conocer estos 4 Incoterms para que al momento de hablar, por ejemplo, de transporte aéreo, si yo estoy aprendiendo, ¿no? Cuál es el significado del transporte aéreo o cómo calcular el costo del transporte aéreo para mi exportación, y estoy exportando en Ex-Work, no es tan importante porque yo no voy a estar involucrado en el flete internacional. Pero si mi negociación es un CIF y yo estoy vendiendo al exterior en CIF, significa que yo tengo que encargarme de pagar el flete internacional de esta carga. Por lo tanto, dentro de esta operación, yo tengo que saber perfectamente cómo calcular el transporte, o mejor dicho, el costo del transporte aéreo o marítimo, dependiendo del caso, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cambios de estaciones, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, dentro de Perú, sabemos que los meses más fuertes de compra para cosas veraniegas, pues, ¿no? Son enero, febrero. Parte de febrero ya no están comprando, serían enero y parte de diciembre quizás. Entonces tengo solamente casi un mes y medio en el cual hay una gran demanda por productos, pues bikinis, no sé, ropas de baño, ¿no? Flotadores, estas cosas. Yo no voy a involucrarme en un transporte en un transporte marítimo de una carga pues que voy a traer desde China, embarcándola el 31 de diciembre, ¿correcto? Porque sé que va a llegar pues a nuestro país a finales de enero, principios de febrero, y entre que lo desaduane y termine de tener esa mercancía en mi almacén va a ser pues ya casi marzo. Entonces, obviamente ya nadie va a querer el producto porque estoy fuera de temporada. En ese caso, muchas operaciones se trasladan a ser transportadas vía aérea, ¿no? Para lo cual yo obviamente debo de manejar el costo, debo de saber cómo calcular el costo de transporte aéreo e incluirlo dentro de mi precio de transacción. Por ejemplo, este tipo de aviones, ¿no?, que vemos acá son aviones cargueros especialmente para proyectos, casi entra un contenedor de 40 pies, ¿no?, encima de otro. Este tipo de aviones a nuestro país solamente llegan 1 o 2 cada 15 días, ¿no? Aeroméxico, por ejemplo, tiene cargueros de este tipo. Pero no son tan requeridos porque no hay tanta demanda por espacio actualmente. Entonces, lo que sí requerimos para este tipo de aeronaves es cuando hay proyectos, por ejemplo, de, no sé, generadores para minas, o de repente algún cliente que necesite todo el espacio porque está charteando un buque específicamente, o un avión específicamente para él, ¿no? ¿Qué cosa es la consolidación aérea? Esta parte es sumamente importante para que nosotros como exportadores podamos reducir costos, ¿no? Así como existe consolidación aérea, también existe consolidación marítima. Y se refiere a que un gremio de exportadores o un grupo de exportadores puede juntarse y hacer un envío en conjunto hacia un determinado país. ¿Cuándo se da esto, por ejemplo? Cuando yo, por ejemplo, pertenezco a un grupo de exportadores de cacao, ¿no? Y estuvimos en alguna conferencia o en alguna, no sé, pues en alguna reunión organizada por PROMPERÚ, por ejemplo, no sé, en Huancayo, etcétera, y son 5 empresas que han sido requeridas para vender cacao o café, ¿no? Pero cada una de estas empresas quiere hacer su venta, pero quiere que su empresa figure como exportador, no quiere que una tercera empresa figure como un exportador de las 5, ¿cierto? Que vendría siendo un broker. Muchas de las empresas que están acá justamente están porque ya no quieren más trabajar con intermediarios, no quieren trabajar directamente, quieren saber cómo es la operación de exportación y no vendérsela a una empresa peruana que se encargue de hacer la operación internacional. Entonces, justamente esta operación es la que nos permite hacer esto, ¿no? Esta empresa americana, por ejemplo, dice, ok, yo quiero que ustedes 5 me vendan el producto. Pero enviarlo vía aérea es sumamente caro si cada uno va con 300 o 400 kilos, por ejemplo, porque el costo por kilo va a ser bastante alto. Pero si yo voy con 5.000 kilos a la línea aérea, ¿qué me va a dar? Me va a dar una tarifa más baja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las líneas aéreas, así como las líneas marítimas, tienen tarifas escalonadas. Si yo le doy 100 kilos a una línea aérea, la tarifa por kilo que me va a dar va a ser mucho más alta que si yo le doy arriba de 100 o arriba de 200 o arriba de 300 kilos. Entonces yo puedo consolidar este grupo de empresas y volver un solo embarque para logística internacional, lo que no significa que sea solamente una operación de exportación, sino pueden ser las 5. Cada una de las empresas hace su numeración ante la aduana.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, el importador allá va a recibir un precio competitivo y ustedes han logrado consolidar ante la línea aérea un servicio de operación de exportación. En el transporte marítimo se da lo mismo, ¿no? De forma equivalente, cuando yo tengo una operación de exportación, no todo el mundo tiene la cantidad suficiente para lograr un contenedor, para llenar un contenedor exclusivo, ¿cierto? Que, por ejemplo, equivale a 33 metros cúbicos de carga o 18 toneladas. De repente algún exportador tiene pues 2 toneladas o 5 metros cúbicos, otro tiene 8 toneladas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pueden hacer estos exportadores es juntarse y armar un consolidado, un contenedor exclusivo, pero para esos 5 exportadores. ¿Y qué están haciendo si logran hacer esto? Reduciendo el costo, ¿correcto? Porque voy a prorratear entre 5 el número de unidades colocadas dentro del contenedor. Hay empresas, obviamente, que esto ya lo ven como un negocio, ¿no? Hay empresas que se encargan de consolidar carga y dicen, ok, yo voy a contratar un contenedor para la ruta Callao-San José de Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a salir quincenalmente con un contenedor y voy a recibir carga de clientes que tengan menos de 2 o 3 o 4 toneladas, pues, ¿no? Entonces yo consolido la carga de ellos, se les llama empresas consolidadoras. Pero si saltamos un poquito más allá, cuando hay un grupo de empresas que pueden lograr su consolidado, no necesariamente tienen que trabajar con esa empresa, pueden hacerlo solo. ¿Ok? Entonces, un beneficio y reduces costos, obviamente, extras que te puede cobrar una empresa consolidadora. Obviamente, el sistema de consolidación se le llama consolidación en origen, pero al momento del arribo, por ejemplo, si estas 5 cargas llegan a Canadá o Estados Unidos, se va a tener que desconsolidar. Y desconsolidar significa que la información ante la aduana, ¿no? Fíjense bien esto, ¿eh? Cuando llega el embarque al país de destino, va a llegar con el nombre o de la línea aérea o del operador logístico. ¿Estamos? Que es el que está solicitando el espacio a la línea aérea o a la línea marítima. Y desconsolidar significa que yo como operador logístico o la línea aérea le informa a la aduana del país a donde está llegando la carga el nombre de los 5 importadores o del importador. Entonces yo desconsolido informando quién es finalmente el que va a pagar los impuestos y el que va a ser el consignatario de la carga. A eso se le llama desconsolidación. ¿Ok? Genial. Entonces, una de las cosas importantes a nivel internacional y que si obviamente yo no lo tengo claro desde el inicio, me va obviamente a perjudicar en cuestión a tiempos, ¿no? Y en logística, un incremento en tiempos es un incremento en costos. Entonces, lo que yo debo de buscar siempre es reducir los tiempos al máximo, lo cual va a impactar directamente en mis costos. ¿Qué tal? La principal forma de reducir cualquier problema es tener la documentación en regla y al 100%. Eso es, dentro de la experiencia que tengo, que no es mucho, son 10 años en logística, el principal de los problemas que ven los exportadores siempre, y en los importadores, es el tema documentario. Entonces, cuando la documentación no conversa al 100% con el embarque, se producen problemas al momento de la inspección. Si es que Atento con los documentos que se utilizan ahí en el transporte aéreo, porque si no hay estos documentos no se puede llevar a cabo la operación, tanto de importación como de exportación. hubiera inspección o al momento de la desconsolidación, justamente, del envío de información a la aduana. Entonces yo tengo que tener en claro que la documentación es sumamente importante, ¿no? ¿Cuáles son los principales documentos que yo requiero para poder realizar una operación de exportación? Primero, la factura comercial, ¿cierto? La factura comercial es indispensable. El packing list, o la lista de empaque, que es el documento que explica, ítem por ítem, todos los productos que se encuentran dentro del embarque, que además me da la partida arancelaria de cada uno, que además me da las dimensiones de cada bulto que está dentro de mi embarque y además el precio unitario. Es muy importante la lista de empaque, porque con la lista de empaque es con la cual el vista de aduanas o la aduana verifica lo que yo estoy importando. Entonces, no es lo mismo la lista de empaque que la factura. Muchas veces se confunde esto, ¿no? Pero sí, la factura debe incluir mucha información que existe en la lista de empaque. Luego, la guía aérea, ¿no? La guía aérea en el caso de transporte aéreo, o la guía marítima en el caso de transporte marítimo, o bill of lading, ¿no? A nivel internacional, todas las aduanas, para poder hacer el cálculo de los impuestos, toman una base imponible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué cosa es una base imponible? Es el monto sobre el cual la aduana va a aplicarme los derechos y los impuestos que yo voy a pagar por esa mercancía. ¿Estamos de acuerdo?
La base imponible a nivel internacional para todas las aduanas, sin excepción, es el valor CIF. ¿Estamos de acuerdo? El costo, el seguro. Atento ahí, el CIF, tal como lo hemos realizado en los casos prácticos, ¿no? Para, por ejemplo, determinar los derechos aduaneros, lo hacíamos aplicando una tasa sobre el valor CIF. De este modo, acá el amigo está explicando que el valor CIF constituye la base imponible para aplicar los tributos correspondientes. Muchas veces se confunde esto, ¿no? Pero sí, la factura debe incluir mucha información que existe en la lista de empaque. Luego, la guía aérea, ¿no? La guía aérea en el caso de transporte aéreo, o la guía marítima en el caso de transporte marítimo, o bill of lading, ¿no? A nivel internacional, todas las aduanas, para poder hacer el cálculo de los impuestos, toman una base imponible, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué cosa es una base imponible? Es el monto sobre el cual la aduana va a aplicarme los derechos y los impuestos que yo voy a pagar por esa mercancía. ¿Estamos de acuerdo? La base imponible a nivel internacional para todas las aduanas, sin excepción, es el valor CIF. ¿Estamos de acuerdo? El costo, el seguro y el flete. Por lo tanto, si yo tengo mi factura comercial explicada en FOB, tengo mi póliza de seguro, porque yo aseguré esta mercancía, y ahí tengo el costo de la póliza, y tengo la guía aérea, donde no figura solamente las características del embarque, sino además lo que pagué por flete, la suma de los valores de estos tres documentos me estaría dando un valor CIF, por supuesto, ¿no? Entonces la aduana no es que me pida, dime el CIF, sino la aduana me pide esos tres documentos. Y estos tres documentos yo se los entrego a la agencia de aduanas. Obviamente vienen muchas preguntas aquí, ¿no? ¿Qué pasa si yo no aseguré mi mercadería, ¿no? Si no aseguré la mercadería, la aduana me va a aplicar un seguro de tabla. Igual voy a tener que no pagar una póliza porque no vino asegurada, pero sí se le va a asignar un valor de seguro para poder lograr el valor CIF de esta carga. Entonces es importante la guía aérea porque la guía aérea me explica cuál es el monto de flete internacional que yo pagué por esta carga. ¿Ok? No. Lo que te van a calcular es el monto de la prima, ¿sí? O sea, te van a calcular el monto de la prima para poder lograr el precio CIF. ¿Estamos de acuerdo? Pero no tienes que pagar ese monto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero sí es necesario, porque si no tuvieras ese monto, no podrías lograr un valor CIF. ¿Estamos? Porque si tú solamente tienes el costo del producto y tienes el flete, estaríamos hablando de otro Incoterm, que es el CFR. Pero el CFR en las aduanas no nos sirve, porque la declaración de aduanas te pide flete, seguro y costo, o valor FOB. Entonces, si no tienes el monto, si tú no aseguraste tu carga, lo que la aduana te va a decir es, ok, no aseguraste, no vas a pagarle a ningún seguro nada, pero yo te voy a asignar un valor en esa casilla, de acuerdo a una tabla que ellos tienen de valoración. ¿Sí? No equivale a ser, equivale a un porcentaje del valor FOB, pero que no se paga a la aduana, o sea, no se le paga a nadie, simplemente es para referenciar y para poder con ese valor referencial llegar a un valor CIF. ¿Sí? Sí, lo que sí paga son los impuestos. Entonces los impuestos son un porcentaje de ese valor CIF. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, este conocimiento aéreo, además, ¿no? La guía aérea, de darnos el valor del flete, nos va a dar información. A ver, señores, por favor. No, lo que nos va a dar es información sobre el valor del flete que estoy pagando, pero además nos va a dar información sobre la ruta que sigue mi carga, ¿no? Me dice país y aeropuerto de origen, si es que existiera algún tránsito en algún aeropuerto. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo una exportación hacia España, hacia Madrid, pero no estoy tomando un vuelo de Iberia Lima-Madrid directamente. De repente tomé un vuelo Lima-Ámsterdam, Ámsterdam-Madrid. Entonces la guía aérea me va a definir exactamente cuál es la ruta que voy a seguir. Además, me va a definir el número de kilos que yo estoy exportando. Y aquí viene algo importante, algo sumamente importante. A nivel internacional, cuando yo hago el cálculo del peso de una carga, ustedes en su almacén pueden tener una balanza, ¿cierto? Yo voy y el embarque, esta unidad de embarque de la que estamos hablando, por ejemplo, este contenedor, yo voy, lo pongo en la balanza y me bota una determinada cantidad de kilos.
Ese es el peso real, ¿cierto? Por ejemplo, 500 kilos, ok. Luego se va a calcular el peso volumen para el transporte aéreo, lo que es equivalente al volumen convencional para transporte marítimo. En el transporte marítimo el volumen convencional es lo que hemos aprendido en el colegio, ¿no? Cómo calcula el volumen de un objeto, ¿no? Largo por alto por ancho en metros, y voy a tener metros cúbicos, ¿cierto? Pero en el transporte aéreo la fórmula es diferente. La fórmula es la misma multiplicación, largo por alto por ancho, pero con dos características diferentes. Primero, que es en centímetros. Y segundo, que este resultado lo divido entre 6.000. Es una fórmula. La fórmula viene porque 6.000 equivale al número de centímetros cúbicos que hay en una tonelada. Pero muy al margen de esto, no queremos aprender física aquí, lo importante es que sepamos que esta es la ecuación que me aplica la línea aérea. Vale decir que si yo le aplico esta ecuación a mi bulto, en mi almacén, voy a saber cuál es el número de kilos que la línea aérea va a considerar para cobrarme el flete. Vuelvo a repetir, es la misma operación para este bulto, si lo voy a enviar vía aérea, es largo por ancho por alto en centímetros, ¿no? Por ejemplo, 500 centímetros por 200 centímetros por 100 centímetros, ¿no? Esto lo divido entre 6.000 y me va a dar el total de kilos volumen, ¿ok? Si, por ejemplo, el resultado me da 700 kilos y el resultado de la balanza me da 500, ¿cuál va a considerar la línea aérea? El que sea mayor, ¿correcto? O sea, 700. Y será por 700 kilos por los cuales multiplique el flete que me ha dado por kilo. Por ejemplo, si me dio $1 de kilo, no me va a cobrar 500, sino me va a cobrar 700, ¿no? Entonces es la fórmula convencional que tienen las líneas aéreas, muy diferentes a las líneas marítimas, que su cálculo es por toneladas o por metros cúbicos, cuya ecuación es la convencional, ¿no? Existen contenedores aéreos, pero también existe el paletizado. Cuando ustedes se suben a un avión para hacer un vuelo internacional, lo que ven entrando en el avión, aparte de las maletas, son pallets con carga, no sé si han visto, ¿no? Que encima le ponen unas mallas. Ok. Cuando esto pasa es que están enviando carga convencional, carga general. Cuando utilizamos contenedores de este tipo es porque estamos llevando carga perecible, porque estos contenedores pueden ser ajustados a una determinada temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es que todo va contenedorizado aquí. Lo que sí pasa es que las aerolíneas utilizan una paleta en la cual colocan toda la carga que van a llevar a un determinado destino, luego le ponen el embalaje necesario para el transporte y luego lo ingresan dependiendo del bodegaje que tengan para ese determinado destino. Tenemos diferentes tipos de contenedores, que esto lo pueden revisar después, no voy a entrar en especificaciones ahorita. Esto, por ejemplo, es una bodega en la cual están entrando los contenedores. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando solamente contenedores y no está entrando carga general, ¿no? Esa es la bodega de un avión. Ahí, por ejemplo, si podemos ver, arriba del carro están entrando cajas, ¿se dan cuenta? Una exportación de algún tipo de producto. Entonces, no está contenedorizado, está en una paleta con unas mallas encima, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de operación que se realiza en el transporte aéreo, ¿no? Algunos aviones, algunas aeronaves tienen la bodega con la abertura por atrás, algunas aeronaves por la derecha y algunas se apertura, como pueden ver aquí, la cabina del piloto por abajo, ¿no? Ok, entonces definamos algunos puntos. Primero tengo que definir el embarque, es decir, cuál es la unidad que voy a transportar. Importante definir esta unidad de la cual estaba hablando, porque si ustedes como exportadores no me dan estas características, no me dicen cuál es esta unidad, yo no puedo cotizarles y no les puedo dar un precio. ¿Estamos de acuerdo? Pero más allá de que yo no les pueda dar un precio, es cuestión de orden. Este packing list, del cual yo hablaba hace un momento, esa lista de empaque, es algo que yo debo de trabajar desde el inicio porque a mí me da una hoja de seguimiento, una hoja de ruta de lo que yo estoy enviando. Mientras más completo sea el packing list, más ordenado estoy yo sobre lo que estoy exportando. Es simple. Inclusive dentro del packing list, como dije antes, puedo ingresar el precio por unidad dependiendo del Incoterm en el cual estoy vendiendo. Entonces, muchas veces, los exportadores con un poco de experiencia, lo que hacen es al operador logístico o a la línea aérea o a la línea marítima, ya no enviarles un email, ¿no?, con 20 líneas explicando lo que quieren exportar, sino simplemente le dicen, por favor, cotizarme a estos 3 destinos, adjunto packing list.
porque ya el packing list se explica de por sí en lo que estamos enviando, ¿cierto? Entonces nosotros somos los que hacemos el cálculo nada más del flete de acuerdo a lo que ustedes nos envían. Entonces se requieren el número de cajas, las dimensiones, el peso y el detalle de la estructura, pues de la carga, ¿no? Definir el aeropuerto de destino es importante, obviamente, ¿no? ¿Por qué es importante el aeropuerto de destino? Porque ahí nosotros como operadores logísticos podemos asesorar al exportador, pero el que decide finalmente a qué aeropuerto está llegando la carga, ¿quién es? ¿El exportador o el importador? ¿Depende de qué? Del Incoterm, ¿cierto? Entonces, ¿quién define? Se explicaría mejor diciendo, define a qué aeropuerto va el que está a cargo del flete, ¿cierto? Si yo estoy a cargo de pagar el flete internacional, entonces yo decido a qué aeropuerto va a ir esta carga y de ahí va a tener que ser entregada. Obviamente va a tener que ser el aeropuerto más cercano, el aeropuerto internacional más cercano ¿a qué? A la bodega de entrega del importador, pues, ¿no? O el almacén de recepción. La definición de reserva es sumamente importante porque, sobre todo, vuelvo a repetir, como dije al inicio, en países como los nuestros, que todavía no tienen un nivel o un flujo de aeronaves muy alto, las reservas son bastante, digamos, las aerolíneas no nos van a dar el espacio como en otros países donde sí simplemente puedo llamar de repente el mismo día y tengo espacio para salir, ¿entienden? Nosotros tenemos que tener un programa de embarques para que la aerolínea con la anticipación debida me bloquee un espacio en una determinada aeronave de un determinado día a un determinado destino. Entonces yo tengo que saber con mucha amplitud y antelación cuál es el envío que voy a hacer y hacia dónde, y si puedo con una semana de anticipación bloquear el espacio con la aerolínea. Entonces la única forma de bloquear el espacio con la aerolínea es enviándole el packing list a la aerolínea o al operador logístico diciéndole, ¿sabes qué? Procede a darme una reserva para este destino, por ejemplo Miami. Entonces lo que ustedes reciben es un código de reserva. Y ese código de reserva, que viene siendo nada más que la guía aérea que les están asignando, el número de esta guía aérea que hablamos en un primer momento, ese es el código de reserva, y les asignan una guía aérea para esta aeronave que se va hacia Miami. Entonces ustedes tienen la seguridad de que tienen un espacio en esta línea. Muchas veces, como por ejemplo actualmente, las aerolíneas no están bloqueando espacios con mucha anticipación porque obviamente tienen contratos con esas grandes empresas que casi copan todos los espacios que tenemos para determinados lugares. Por eso es importante hacerse de un currículum y en la medida de lo posible jamás faltar a alguna reserva que yo haya hecho. Si yo hice una reserva para el 15 de junio, cumplir con ese embarque. Porque si yo a la aerolínea le digo el 15 de junio y no cumplí o no ingresé la carga, en la siguiente vez que yo leí a la aerolínea no me va a creer, pues, ¿no? Es un tema bastante cuidadoso del currículum que yo armo con las aerolíneas y con los operadores logísticos. Además, tengamos en cuenta que nuestras aduanas no son, pues, de lo más eficientes como en otros países, ¿no? El mismo día puedes hacer aduana. Nuestra aduana, pues, puede tomar algún tiempo, así que es mejor hacer la aduana con anticipación, al menos con unos 2 o 3 días de anticipación, para no correr el riesgo de que por no haber culminado el trámite aduanero de exportación, la carga no vuele. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante que yo coordine muy bien con mi agente de aduanas para que culmine el trámite antes de que el avión vaya a salir. Normalmente debería estar culminado el día anterior. En el peor de los casos es 12 horas antes de la salida del vuelo. ¿Estamos de acuerdo? Es importante conocer esto. No, ninguno. Ningún costo por reserva. Ok, ¿cuál es el procedimiento entonces para el transporte aéreo? Yo tengo la carga en mi almacén, listo. Vamos a asumir que yo estoy exportando bajo un Incoterm CIF. Entonces el procedimiento clásico es, yo aviso a mi agente de aduanas, por ejemplo, con una semana de anticipación, ¿no? Le aviso a mi agente de aduanas y le digo, tengo la documentación lista para esta exportación, ya tengo la factura comercial, tengo el packing list, acá está el número de reserva y la preguía, porque muchas veces la reserva no solamente es que me envíen un código, sino de repente me envían una preguía, que no es la guía final, sino es la guía en un Excel nada más, donde figuran todos los datos que deben de ser consignados finalmente en una guía. Dependiendo al país al que vaya, también podría entregarle, ¿qué cosa? El certificado de origen, ¿no? ¿Para qué sirve un certificado de origen? ¿Quién sabe? Correcto.
¿no? El certificado de origen permite que cualquier convenio bilateral o multilateral que tenga nuestro país sea aplicable. Porque ¿qué es un convenio bilateral? ¿Para qué firmamos TLCs? ¿No? ¿Cuál es el beneficio? Claro, el costo, correcto, el costo, cuando uno realiza una exportación a un país determinado, lo que hace esta exportación es arribar al país de destino y la aduana lo que va a hacer es cobrarme impuestos, ¿correcto? Impuestos y derechos. ¿Ok? Hay que saber diferenciar qué cosa es un impuesto y qué cosa es un derecho, qué cosa es un arancel. Los impuestos son, por ejemplo, el IGB o el impuesto selectivo al consumo. Eso no se elimina, eso no viene dentro de un beneficio arancelario o dentro de un beneficio por un TLC. Lo que sí se elimina o sí se reduce o degrava, es la palabra, son los aranceles. Por ejemplo, nuestro país tiene partidas que van de un arancel 0 a un arancel 20. Por ejemplo, ¿no? Le cobran el 20% del valor CIF de la carga a algunos textiles que vienen de China, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo le tengo que poner un 20%, que es lo máximo que le puedo poner de arancel, como una penalidad a productos que pueden venir a dañar la industria local peruana de textiles, ¿cierto? Pero no le voy a poner pues un arancel 20 a la importación de computadoras, porque nosotros no hacemos computadoras, ¿no? O a la importación de tecnología, porque más bien lo que nuestro país necesita es tecnología. Entonces, esas partidas, por ejemplo, tienden a ser cero arancel. Entonces, a lo que quiero llegar es que obviamente estos tratados internacionales, para poder ser aplicados, requieren que el producto que está llegando sea certificado como un producto peruano. Entonces, la única forma de certificar que el producto es peruano es con un certificado de origen. Certificado de origen que lo emite la Sociedad Nacional de Industrias, lo emite ADE, que es la Cámara de Comercio, y va a acompañar al set de documentos que yo le entrego al agente de aduanas. El agente de aduanas, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? De forma natural. Va a declarar ante la aduana peruana la exportación que yo voy a realizar, ¿cierto? Entonces va a ingresar los datos al sistema, al SIGAT, al Sistema Integrado de Aduanas, General de Aduanas, de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo voy a exportar, y la aduana, después de recibir esos datos, es decir, después de que sea numerada la operación, lo que la aduana va a hacer es, mediante el mismo sistema, responderme con el canal que ha sido asignado. Son tres tipos de canales que nosotros tenemos, ¿no? El canal verde, el canal naranja y el canal rojo, que es lo mismo que en el aeropuerto, ¿no? Aparece cuando yo voy a llegar al país, sale el canal rojo, canal verde. ¿Qué cosa es el canal rojo? Pase por acá, señor, que le voy a abrir la maleta, ¿no? Canal verde, pase nomás, no le voy a revisar nada. Es lo mismo en la aduana. Si el canal es verde de exportación, no revisan lo que estoy exportando. Si el canal es rojo, van a verificar lo que estoy exportando y van a ver si es lo mismo que yo estoy declarando en la documentación. Entonces, por eso que la documentación debe de estar 100% acorde a lo que yo estoy enviando en el embarque, ¿no? Si el canal es naranja, lo que van a revisar es solamente la documentación. Pero no nos olvidemos que el vista de aduanas o la aduana tiene la potestad de poder pasar ese canal de naranja a rojo sin ningún problema. ¿Ok? Otra cosa, los exportadores que recién empiezan siempre van a tener canales rojos. O sea, no es que yo, a ver si de suerte tengo verde, ¿no? Siempre son canales rojos. Y luego, con un currículum ante la aduana, comienzo a tener canales verdes, porque es como ganar la confianza. La aduana comienza a tener confianza en mí, pero siempre por ahí puedo tener un canal rojo, aleatoriamente, y pueden verificarla acá, ¿no? Luego de que tenemos entonces la numeración lista, y ya fue inspeccionada la carga en caso haya sido rojo o no fue inspeccionada, la aduana, ¿dónde ha verificado, para empezar? ¿Dónde ha sido verificada mi carga? Si, por ejemplo, salió canal rojo y la aduana tuvo que aperturar las cajas, ¿dónde lo verificó? En el almacén de la aerolínea, ¿cierto? Entonces, para eso yo debía haber hecho un ingreso de carga, ¿no? Que significa haber llevado la carga de mi almacén con un transporte terrestre hacia el almacén de la aerolínea. En este caso, en nuestro país tenemos dos almacenes principales, inclusive ahora ya uno dejó porque lo compró el otro, y es Talma, ¿no? Talma Mencines, que es el almacén que está al lado del aeropuerto. Ahí es donde nosotros ingresamos la carga. Y al ingresar la carga, yo recibo un documento en el cual me indican lo que estoy ingresando, en qué cantidad estoy ingresando, cuáles son las características de lo que estoy ingresando, si el producto está dañado o no está dañado, ¿no? Además, la documentación requerida por parte del almacén para poder verificar que no haya ningún problema, por ejemplo, que los palets hayan sido fumigados, ¿no? Los palets de madera a nivel internacional
personal son requeridos fumigados y no pueden pasar las aduanas. Todo procedimiento de exportación aérea ocurre pues de manera similar, como también aquí el amigo lo está explicando, para la parte marítima, ¿no? Y algo que quería comentar es que bueno, obviamente requiere que las empresas busquen compañías aéreas que cobren menos costos y que den facilidades y que permitan, digamos, cumplir con los plazos, ¿no? Porque ese es el punto de reclamo a veces a nivel de e incluso del comercio interno, ¿no? En caso sea verde, simplemente el ingreso y luego la aerolínea va a jalar ese bulto y lo va a ingresar al avión, pues, ¿no? Pero en caso sea rojo, los terminales, tanto marítimos como aéreos, dentro de su recinto, tienen zonas de aforo, ¿no? Que se le llama aforo a la apertura de estos bultos por parte del especialista o de esa persona de aduanas, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es esperar a que el vista de aduanas, ¿no? El especialista de aduanas, verifique la carga en la zona de aforo. Pero para que este procedimiento se lleve a cabo, debe de estar presente el agente de aduanas que yo he contratado. Por eso es muy importante que yo contrate a un agente de aduanas que sea leal, que sea confiable, ¿no? Porque si yo contrato a un agente de aduanas a cuando le intereso como cliente, el problema es que justamente, si ese día es el día anterior al vuelo y tienen que aforar la carga, el vista de aduanas va a ir una vez nomás, ¿no? Se va a personar, va a ir a ver la carga. Y si no está aperturado, movilizado a la zona de aforo y no está parado ahí el agente de aduanas que yo he contratado, se va a ir. Y si no inspeccionó la carga, el vista de aduanas, mi carga no está permitida, ¿para qué? Para poder volar. Entonces es importante que el agente de aduanas con el que yo trabaje me dé el soporte necesario y tenga la responsabilidad necesaria, ¿no? Luego de eso la carga va a salir, va a volar. Y yo con el número de reserva, que ya se convirtió ahora en un número de guía, lo que voy a hacer es ingresar este número al sistema de la aerolínea, ¿no? Voy a ingresar a la página web de la aerolínea, voy a ingresar este código y la aerolínea inmediatamente en la página web me va a botar una hoja donde figura si la carga ya salió, si la carga ya arribó al país de destino, si hay alguna demora, inclusive cuántos kilos son los que ellos han jalado, porque de repente yo ingresé 200 kilos y están volando 100 nada más, entonces tengo que preocuparme, ¿no? Ahí es donde yo le hago el seguimiento a la carga, que es el tracing and tracking nada más, que yo le voy a hacer a mi envío. La preguía, que después se convierte en una guía, debe llevar esta información, ¿no? Los datos del exportador, los datos del importador, aeropuertos, cantidad de cajas, descripción del producto, peso y tarifa por kilo a aplicar. Aquí hay algo sumamente importante que considerar. El costo del flete aéreo, y no sé si lo tengo por acá, después vamos a regresar a esto, no hay problema. Por ejemplo, acá tenemos el procedimiento TALMA de ingreso, ¿no? Eso lo pueden revisar después con tranquilidad. La numeración. Luego de que yo hago el ingreso ante la aerolínea, acá lo tenemos gráficamente, ¿no? Yo hago el ingreso a la aerolínea, vía TALMA, que es su almacén, ¿no? Primer paso. Segundo paso, ellos me emiten este documento que les digo que es el Warehouse Receipt, ¿no? Donde tengo toda la información sobre lo que estoy ingresando, quién es el exportador, quién es la línea aérea, cuáles son los bultos que estoy ingresando, el número de kilos, ¿no? Es importante que después ustedes bajen esta presentación y puedan verificarlo punto a punto, ¿no? Luego se hace la numeración ante la aduana, como les decía, para verificar el canal. El agente es el que está a la izquierda y la aduana es el que está a la derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces el agente de aduanas le envía la información y la aduana va a responder con el canal, ¿no? Verificamos el canal. Si es que es canal verde pasa, si es que es canal rojo, vamos a tener una revisión de la carga, ¿no? También puede darse un rechazo. ¿Cuándo se da un rechazo por parte del sistema de la aduana? Cuando ha ingresado, por ejemplo, una partida arancelaria que no existe, o de repente quieren mayores especificaciones técnicas sobre lo que estoy exportando. Entonces la aduana no me asigna canal, sino me sale rechazado y rechazado y rechazado. Ahí es ya donde entra
a trabajar el agente de aduanas con su experiencia, ¿no? Para poder ingresar la información, ver qué es lo que me está pidiendo la aduana y hacer los cambios correspondientes para que pueda esta operación ser numerada de manera correcta, ¿no? Con la información fidedigna del envío que estoy exportando. Hay un control de preembarque, ¿no? Este control de preembarque se puede dar, por ejemplo, respecto al tema antidrogas, ¿no? Es muy importante saber que nosotros tenemos inspección antidrogas aleatoriamente y en el momento que la DIRANDRO considere pertinente hacerlo. No hay un lugar específico ni una hora específica. En cualquier momento ellos pueden arribar a nuestro embarque, aperturarlo y verificarlo. ¿Ok? Luego de realizarse la exportación, hay una regularización. ¿Por qué la regularización es a posteriori? Igual que en el transporte marítimo, tenemos una regularización después. Es una manera digamos, una política por parte del gobierno de nuestro país para poder ayudar a que las exportaciones fluyan y no demoren por un tema de procesos. Entonces, lo que dice esa regulación es, primero procedamos con la operación de exportación y después el agente de aduanas puede regularizar ante la aduana el embarque, es decir, traer los documentos originales para terminar de tener los sellos, sellaremos las declaraciones de aduana y termina su despacho. Y eso lo pueden hacer después. Creo que hay hasta 7 días o 10 días para poder regularizar. Pero yo tengo que estar atrás del agente de aduanas para que regularice, porque si no regulariza, la aduana me va a aplicar una multa, y la multa no va a ir para el agente de aduanas, sino va a ir para el exportador. Entonces es importante terminar y concluir la regularización. Además, contablemente, ¿por qué me interesa que el agente de aduanas culmine y regularice la operación ante la aduana? ¿Por qué creen ustedes? Porque obviamente, si yo estoy exportando, tengo una contabilidad en la empresa, ¿cierto? Esta contabilidad tiene que ser ordenada, ¿cierto? Y este orden contable está ligado a que yo termine la operación ante la aduana para que reciba la declaración de aduanas, para que reciba las facturas por parte del agente de aduanas y todos los costos en los cuales yo haya podido incurrir al momento de la operación de embarque, los derechos de embarque, las movilizaciones en el almacén y lo que sea, para yo podérselo entregar dentro del periodo o dentro del mes a mi contador para que pueda determinar qué cosa, los costos de ese mes y poder saber si hay rentabilidad o no, ¿cierto? O ustedes consideran que no es pertinente que yo lleve mi contabilidad mensualmente y sepa mensualmente si he ganado o perdido plata dentro de una empresa, ¿no? Uno debe de hacer eso. Si yo soy un empresario, por más de que mi empresa facture 500 millones de dólares o solamente 100.000 soles o 1.000 soles, ¿no? Igual tengo que llevar un orden dentro de mi contabilidad y saber si el periodo es rentable o no es rentable para poder hacer los cambios inmediatos, ¿no? A lo que yo esté, o en lo cual yo no esté siendo eficiente, ¿no? Rentabilidad igual a precio menos costo, ¿no? Rentabilidad igual a precio menos costo. Entonces yo tengo que saber cuál es la sumatoria de esas rentabilidades para saber mi rentabilidad mensual, que equivale también a la declaración de renta mensual que yo hago. Sí, dígame. Ajá. Correcto, claro. ¿Ok? Entonces, puntos importantes, pues, ¿no? A determinar sobre el transporte aéreo. Vamos a regresar a... Bueno, hay muchos aspectos aquí que ver, pero ya se dijo lo más importante, ¿no? En esto del transporte. Hay un ratito estoy regresando. Ya. Vamos a pasar la lista e ir ya afinando detalles para terminar nuestra jornada, ¿no? Bueno, vamos a ver. Atento, le vamos a hacer algunas preguntitas por ahí, ¿eh? No de mala fe, sino que con el fin de que vayamos asimilando los aspectos que estamos presentando, ¿no? Vayan preparando micrófono para contestar, por favor.
A ver, vamos en Ávila. Ávila, me retransmites, yo mira, ¿qué dice? Presente, Sí, está presente, falto, profesor. correcto, gracias. A ver, Baltasar, micro, estuvo por ahí Baltasar hace rato, bueno, ahora parece que ya se fue. Carhuamaca, Carhuamaca, tampoco. Presente, profe. Ah, ya, correcto, gracias. Cerdán López, está un poco distorsionado eso. Espinosa Chávez, Espinosa, nada. Gallardo no asiste. García Salvatierra, García Salvatierra, nada. Grigoleto, a ver, ahí tenemos alguna respuesta, vamos a ver un ratito. Espinosa presente, profesor. Sí, sí, eso es lo que veo. Espinosa y Grigoleto, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Espinosa, Grigoleto, correcto. Vamos con Guerrero. Este es el chambeador, ¿no? Según dice, ¿no? Vamos a ver. Guamaní Reyes. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Julca Pérez. Julca Pérez. Estuvo por ahí. Presente, profesor. Ah, ya, qué bien, Julca. Presente. Está despierto, ¿no? Ya. León Suárez. La señorita León. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Martínez Uzcamaita. Martínez presente, profesor. Gracias. Otero. Otero Escobar no está. Quispe Torres está ahí. Rodríguez Guamán. Rodríguez Guamán. Presente, profesor. Gracias. Roja Roncal. ¿Apareció? Rojas. Estuvo falto, no está. Tarrillo, estuvo muy activo en la primera parte. Presente, profe. Muy bien, ahí está el hombre. Fiel. Urrutia Izquierdo. No estaba ahora, de repente llegó. Nada. Yo mira, por ahí en las días y horas que pasan, averíguate qué es de la vida de estos que están faltos, pues, como este caso, por ejemplo, de Otero, está, asiste, no asiste, Roncal tampoco no está, para saber qué pasa con ellos, ¿no? De repente están mal de salud, ¿no? Algo, te averigua, por favor, ¿ya? Gracias. Urrutia tampoco está. Vargas Ayala, se reportó hace rato por el WhatsApp, pero eso fue para la primera parte. A ver, Vargas y escucha. García se reportaron por WhatsApp, profesor. Vargas sí, Y García Salvatierra. aunque eso fue ahora, pero ya lo estoy considerando ahí, pues esperemos que estén ahí atentos. Villajuan, su delegado Presente, profesor. Villajuan, ya, Presente, profe. gracias, gracias. Yancunta, ¿estás ahí? Presente, profesor. Muy amable, muy amable. Bien. Baltasar, verifica por ahí está Baltasar, parece que estaba hace rato, pero no está, no se escucha. Bien, cerramos ahí. Si aparece que me pasa la voz, pues se corrige. Ya. Entonces, vamos a conversar un ratito ahí, en unos minutos, mientras va avanzando ahí.
el señor que estuvo haciendo la presentación mencionó algunos Incoterms, ¿no? Habló de un total de Incoterms. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos Incoterms? Habló de un número, dijo que son tantos. ¿Otra respuesta? ¿Cuántos? Bueno, les agradezco esa respuesta, pero no es exactamente porque, bueno, 4 son los que más se utilizan, ¿eh? Ojo, pero está muy bien ahí. Quiere decir que aquí Grigoletto, Guainate al menos están en algo, están en algo. Repito, habló de 11, de 11 Incoterms, de 11, ¿no? Y 4 eran los que más se utilizaban. Ahora, ¿y cuáles son esos 4? ¿Cuáles son esos 4? ¿Con cuáles son sus siglas? Le doy una pista. EXW, ¿no? XW. Ajá, ahí está. Ese es el que dice, muy bien Grigoletto. Y también ahí Quispe, correcto. Sí, sí, correcto. Entonces tenemos en XWORD, el FOB y el ZIP y el DDP. Vamos, le preguntamos a todos cómo funciona este último, DDP. DDP. En otro momento también estuvimos explicando eso. Incluso le dimos toda la parte teórica de ese DDP. A ver, el importador está a cargo de todo. A ver ahí. Veamos, mire, el importador. Por ejemplo, si es una empresa peruana, ¿no? Miren, vamos a ponerlo así de esta manera. Si es una empresa peruana que importa, como dice ahí Grigoletto, una empresa peruana que importa a DDP. Quiere decir que la empresa peruana va a hacerse cargo de todo. ¿Así funciona? ¿Qué dicen? Bueno, de todas maneras el importador no lo va a pagar todo, ¿no? Lo va a pagar todo. Mire, en realidad es así, ¿no? Cuando hablamos del importador es el comprador, ¿no? Y cuando hay un comprador, en el otro lado hay un vendedor. En este caso el DDP es el vendedor más bien. Es el vendedor que asume todos los costos. El vendedor paga todo. Paga para subir al barco, paga el traslado, paga el seguro, paga los impuestos en la aduana de destino, ¿no? Hasta que llega al almacén del cliente, que en este caso es el importador, ¿no? Hasta el almacén del cliente, en este caso del vendedor, ¿no? Entonces, así funciona esto del DDP. Nuevamente repito, el DDP consiste en que el vendedor asume bajo con su dinero todo lo que conlleva llevar la mercadería desde su almacén, subiéndolo al barco, asumiendo toda la trayectoria, el seguro, llega al otro lado, carga, descarga, paga los impuestos, nacionaliza y lleva, digamos, al almacén, en este caso al importador o comprador. Así funciona esto del DDP. ¿Y cómo funciona esto del CIF? CIF, muy utilizado, el CIF. ¿Qué dicen sobre el CIF? El CIF. Bueno, el CIF tiene que ver con que el vendedor, nuevamente el vendedor, el CIF es con que el vendedor, digamos, se hace cargo del valor del seguro, del valor del flete, ¿no?
Y claro, después le va a cobrar al otro lado, le va a cobrar a sus clientes, ¿no? Finalmente el que paga va a ser siempre el cliente, ¿no? El que paga los platos rotos, como quiera decirse, entre comillas, platos rotos aquí, es el cliente, ¿no? Pero inicialmente es el vendedor el que paga, ¿no? Que paga el seguro, paga el flete, ¿no? Y hasta que la mercancía llega al puerto de destino. De ahí del puerto de destino ya tiene que sacarlo el comprador. Es decir, los tributos de nacionalización lo paga en este caso el comprador. Igualmente tendrá que pagar ahí a la gente de aduana, los gastos internos, de flete, seguro ya internos, nacionales, ¿no? Por parte del... Ahora, ¿cuál es lo más conveniente, ¿no? ¿Cuál es lo más conveniente? En realidad depende de varias situaciones, ¿no? Es posible, digamos, que haya un importador que ya tenga su contacto, que hace muchas ventas, ¿no? Y entonces mejor convendría trabajarlo con esa empresa y comprar a DDP. Y ya nosotros como compradores no nos preocupamos de ir a la aduana, de contratar un agente, de ver el flete, el seguro interno, de trasladarlo hasta nuestro almacén, nada. El DDP nos libera de todo eso, ¿no? Una suerte a veces se utilizan en otros términos, dicen una suerte de servicio completo. Es eso. El DDP es una suerte de servicio completo. Cuando uno es nuevo en esto de las importaciones, podría convenir ese DDP. Pero ya, digamos, cuando va manejando, posiblemente pueda utilizar otras formas, porque ya conoce las agencias marítimas, las agencias aéreas, ya sabe, digamos, aquí a qué agencia de aduana contratar, ya sabe, digamos, todo el teje y maneje. Entonces, más o menos así funciona esto del comercio internacional, ¿no? Y aquí, miren ustedes que se ha hablado, pues, que del costo de transporte de carga aérea es un poco más oneroso, pero a veces se requiere, digamos, rapidez. Hubo un momento que el amigo mencionó de que para ir, digamos, Lima a París podría demorarse hasta un barco hasta 15, 20 días, creo que mencionó, ¿no? En cambio, un avión podría hacerlo en un día o a lo mucho en dos, ¿no? Lo podría hacer en un día siempre y cuando haya, por ejemplo, un vuelo, como dijo, desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez al Aeropuerto Charles de Gaulle allá en París, directo, ¿no? Hay algunos vuelos, ¿no? Pero no siempre se consigue eso. También se mencionó que no es tan fácil transportar carga, ¿no? Porque dijo que mucha de la carga se lleva, digamos, conjuntamente con los pasajeros, ¿no? Y de vez en cuando llegan algunos aviones cargueros, ¿no? Como el caso de Air México, creo que mencionó, que facilita eso, ¿no? Entonces, les agradezco por la atención. Habrá mucho que ver con estos temas. Denle una repasada a los videos, lo estoy poniendo ahí. Ya está este video que hemos escuchado, ya está ahí. Si gusta lo puede ver completo ahí. Es bueno, digamos, hacer esto como medio de culturizarse, ¿no? Cómo se lleva a cabo, ¿no? Porque a veces la clase, aun cuando sea 5 horas, no resulta, digamos, suficiente como para desarrollar todos los temas, ¿no? Bien, nos quedamos ahí. Gracias. Ya nos estamos viendo y escuchando. Entiendo, yo mira, ya presentaron los trabajos, ¿no? La investigación, ¿no? Los trabajos de investigación final.
estoy en clase. Entiendo que sí, correcto, entonces ya. Pero si faltara alguien por alguna circunstancia, lo puede remitir, ¿no? Hasta ahorita las autoridades han estado comentando, no ha salido oficial, ¿no? Solamente han comentado así que no habría, digamos, no habría examen final, sino que ese trabajo sería la base para su nota final. Correcto. Así es hasta este momento. Hasta este momento es así. Ya después veremos cómo se maneja eso. Aún todavía para la semana del examen final falta pues la que viene la semana 15 y luego la semana 16. En esas semanas deben cargar las notas finales y a esa fecha debemos tener todos los aspectos relacionados con eso, ¿no? Nos quedamos ahí, gracias. Sí, un ratito, un ratito. ¿Me puede llamar en unos 20 minutos? Estoy en clase, estoy en clase.